Hola amigos, bienvenidos al canal una vez más. Un suscriptor me envió un problema donde me daban una barrita que no estaba en equilibrio y me pedían calcular dónde estaba la posición del centro de gravedad. Ese problema es muy antiguo, obviamente no, a veces algunos recién lo conocen, pero ese problema vino en la UNI el año 1982. En la figura, la barra no es uniforme. No uniforme quiere decir que el peso no está en el punto medio. Una barra uniforme se dice que es aquella que tiene las mismas dimensiones a lo largo de toda su extensión. Eso es uniforme. Uniforme tiene que ver con la parte geométrica. Y cuando dicen que es homogénea, se refiere a la sustancia que lo constituye. Una barra homogénea es cuando está hecha del mismo material. En algunos problemas te ponen barra uniforme y homogénea. Bueno, en este caso, cuando me dicen que no es uniforme, la idea debe ser que el peso no está como normalmente ocurre en el punto medio. Está suspendida de dos cables que están por aquí, el ángulo teta 53 grados, phi 37, la longitud de la barra 50 centímetros, y me dicen dónde está la posición del centro de gravedad respecto al punto A. Este problema, ¿cómo se debe resolver? Bueno, la respuesta es se debe resolver así. Voy a dejarte en la descripción del vídeo el vídeo de teoría de estática, equilibrio de una partícula. Lo primero que hay que hacer es diagrama de cuerpo libre. Entonces, comienzo así. Por acá debe estar la fuerza gravitatoria hacia abajo. No sé exactamente en qué punto. Si fuera uniforme, estaría en el punto medio, pero como me dicen que no es uniforme, acá lo subrayo, mira, no es uniforme, entonces debe estar en una posición que desconozco. Cuando hay cables, hay tensión que siempre está saliendo del cuerpo. No hay normal porque no hay contacto en ninguna superficie, menos hay fricción y no hay resortes. Entonces voy a dibujar la tensión. La tensión se dibuja a lo largo del cable. Aquí debe haber una tensión. La voy a dibujar así. A esta tensión le puedo poner, por ejemplo, T1. Acá voy a dibujar otra tensión que también debe estar saliendo. Le voy a llamar a esta tensión T2. No son iguales, en todo caso no lo sé. Hay una forma que podría ayudarte a saber si son iguales. Si tú trazas una línea de simetría y ves acá, por ejemplo, 53 y acá también 53, por principio de simetría, o sea, cuando hay simetría, si geométricamente los cuerpos son los mismos, obviamente las fuerzas que están participando también. Así que cuidado, si tú tienes el mismo ángulo de frente le puedes mandar iguales. Pero como acá veo 53 y 37, supongo que son diferentes. Para resolver este problema, la forma más sencilla es usar el principio de concurrencia para fuerzas que están en equilibrio. Un principio que casi nadie aplica, que muchos lo desconocen y que si lo han leído a veces no saben cómo usarlo en los problemas. En los problemas siempre se debe cumplir que si un cuerpo está en equilibrio por acción de tres fuerzas, esas tres fuerzas concurren todas en el mismo punto o esas fuerzas deben estar en rectas paralelas entre sí. Entonces, en este caso, yo haría lo siguiente. Como tengo dos fuerzas y me falta la tercera, esas tres fuerzas deben ser concurrentes. Para eso voy a prolongar la fuerza T1. A ver, voy a prolongar la fuerza T1. Lo voy a prolongar por acá. Mira cómo lo hacemos. T1 lo prolongo. Está bien. Luego prolongo T2. Así, mira. Prolongo T2. Vamos a prolongar T2. Ahí está. Y cuando dos fuerzas se cortan, como esta barra está en equilibrio, está en posición horizontal ahí suspendida, o sea, está en equilibrio, está en reposo, las tres fuerzas deben ser concurrentes. Si dos de ellas ya sé por dónde pasa, entonces la tercera tiene que pasar obligatoriamente por el mismo lugar. Quiere decir que la tercera fuerza, que es la fuerza de gravedad, debe pasar por ese mismo punto. La recta que contiene a la tercera fuerza debe pasar por ese mismo punto. Aquí debe estar la fuerza de gravedad. Esto vendría a ser el punto de concurrencia. Esto sería el punto de concurrencia. Y esto siempre se va, concurrencia, siempre se va a verificar. Concurrencia siempre se va a verificar cuando tienes tres fuerzas. Con eso puedo calcular la posición respecto al punto A. Eso ya sería un poco de geometría. Si este ángulo es aquí, teta dice que es 53,
entonces acá sería 37 y este ángulo de aquí sería 37 grados. Por acá Phi dice que vale 37, acá sería 53, ojo que prolongado, pues no, acá sería 90 por si acaso, esta barra es horizontal, acá sería 37, 53, acá también sería 53 y entonces acá me queda un triángulo rectángulo. Con esos datos puedo seguir a ver si esta hipotenusa vale 50, entonces este segmento vale 30 y el de acá vale 40. Pues no te piden, pero si quieres lo haces. Finalmente, a ti te piden a qué distancia está el centro de gravedad, que vendría a ser este punto, del punto A. Entonces eso lo sacas por geometría. ¿Cuánto sería esta posición? Eso es lo que me piden. ¿Cuánto sería el X? Y entonces esto lo puedes sacar así, esto como si fuera 5 por 6. Esto sería 5 por 6, 30. El opuesto a 37, aquí también es 90. Tiene que ser entonces 3 multiplicado por 6. El valor de X entonces tendría que ser 18 centímetros. Esa sería la respuesta al problema. Es como si fuera 3, el de acá es 4, el de acá es 5, todo por 6, 5 por 6, 3 por 6, 18, y el otro sería 24, pero este aquí no me pide. Bueno, a veces algunos siempre dicen, pues, oh, pero ¿por qué un problema tan antiguo? Porque con eso te demuestro de que los problemas de la UNI siempre han venido igual. Eso de que antes venía más difícil o más fácil, no es cierto. Lo que pasa es que antes, obviamente, la difusión de la información era mucho más lenta, no habían las redes, no existía el YouTube. Este modelo o este principio utilizado lo encontramos ahora, tiempos actuales, seminario del CEPREUNI 2021-2. Este problema es el 98 del seminario. Dice que tenemos un cilindro homogéneo, no tengo su peso, este dinamómetro marca 20 newton y me piden cuánto es la masa y cuánto es la reacción. Voy a hacerlo usando el mismo criterio. Siempre que tú tengas un cuerpo en equilibrio debes verificar el principio de concurrencia. No lo tienes que utilizar a veces, pero siempre debo verificar y en algunos casos me puede ser muy útil. Voy a empezar haciendo mi diagrama de cuerpo libre. La primera fuerza sería la fuerza de gravedad, que en este caso no sé cuánto vale. Como la masa es lo que quiero y la aceleración de gravedad vale 10, le puedo poner que la fuerza de gravedad tendría un valor, un peso de 10 m. En todo cable hay una tensión, así que por acá puedo dibujar mi tensión. La tensión siempre está saliendo y la tensión, según dato del problema, es 20, pues es lo que marca el dinamómetro. Y acá me doy cuenta que las dos fuerzas que he dibujado se cortan en un punto. Mira, las dos fuerzas que he dibujado se cortan en un punto. Siempre debo tener presente que cuando las fuerzas son 3 en un cuerpo en equilibrio, si 2 de ellas se cortan en un punto, la tercera tiene que ir por ahí obligatoriamente. Peso ya está, o fuerza de gravedad, tensión. A ver, acá habrá una normal, habrá una fricción. Recuerda que la normal y la fricción las puedo poner juntas. Las puedo poner juntas y la unión de las dos se llama fuerza de contacto o también, como está acá, se le llama la reacción. Si revisas el vídeo que está en la descripción donde enumero las fuerzas, ahí lo estoy poniendo, entonces se llama reacción o fuerza de contacto también. Entonces, en lugar de poner normal y fricción, voy a poner la reacción. Ahí va una. No hay resortes, entonces tengo tensión, peso y la fuerza de contacto. Si me quedo con 3, las 3 tienen que pasar por el mismo punto. Aquí está el contacto, entonces esa tercera fuerza tiene que venir así, mira. Esa tercera fuerza obligatoriamente debe pasar por el mismo punto donde se cortaron las anteriores. Así debe ser. Entonces esta vendría a ser la reacción. Así se corta. Esta reacción no es perpendicular a la superficie, cuidado con eso, no es perpendicular porque una recta en contacto así con un cilindro, en este caso esta porción sería pues un círculo, entonces si nosotros trazamos por aquí la perpendicular, esto sería así, ¿no? Toda recta tangente a una circunferencia siempre es perpendicular al radio. Entonces, si yo trazo el radio, mira, esta sería la perpendicular. ¿Para qué dibujo eso? Para explicarte que aquí hay fuerzas que no las he dibujado. Acá está la normal y aquí estaría la fuerza de fricción. Si yo tengo normal y fricción, estas dos son las componentes justamente de esta fuerza.
Ojo, si tú no pones la reacción total y pones por separado normal y fricción, ahí hay 1, 2, 3, 4, normal y fricción. Y cuando hay 4 fuerzas no se cumple nada. El principio de concurrencia solamente se cumple para 3. Entonces, si los 1 en reacción total, ahí sí, tengo 3. Y estas 3 fuerzas le puedo formar un triangulito. Mira, puedo formar con 3 fuerzas un triángulo y esto saldría a ver de la siguiente manera. Aplicamos un poquito de geometría bastante sencilla. Vamos a hallar algunos ángulos en la figura. Voy a prolongar por acá. A ver, y esto me quedaría así. Si este es 60, el de aquí sería 30, ¿no? El de acá sería 30 también. 90, este sería 60. Este angulito sale 60 grados, ¿no? Ahí está, geometría, mira. 60, 30, 30, opuestos por el vértice, estos dos, pues. A ver, no sé si quieres que lo marque un poquito. 30, 30. Y aquí también es 90 grados, esto es perpendicular, acá sería 60. Y ojo que este es radio y este es radio. Entonces este triángulo es isósceles, estos dos ángulos son iguales. Este angulito por acá tendría que ser 30 grados. Cuando tú formas el triángulo de fuerzas, este es otro tema que aprovecho de practicarlo, hay que formar el triángulo con las fuerzas. No se trata de formar un triángulo en una figura cualquiera y agarrar un triángulo, sino formar un triángulo con las fuerzas. Es recomendable que ese triángulo en el cual vas a poner las fuerzas lo puedas ver en la figura. Por ejemplo, a mí se me ocurre este triángulo que me sirva como referencia y en los lados de ese triángulo yo creo que puedo colocar las fuerzas. Mira, ¿qué te ves si agarro esta figura? Mira, todo esto de acá. Le voy a poner unos puntos. Esto en mi mente me sirve como referencia y voy a hacer que los vectores, las fuerzas, ocupen los lados de ese triángulo. Esto sería un triángulo rectángulo. Vertical como horizontal acá es 90, 30, este sería 60. Cuando tú dibujes, no es necesario que las fuerzas encajen exactamente en el triángulo que tú has escogido, porque tú no sabes exactamente el tamaño de este vector. Tú has representado la fuerza, pero tú de repente la has puesto muy chiquito, de repente muy grande. Cuando tú formas, agarras este triangulito y lo dibujas así aparte, mira. Ahora sí, voy a dibujar ese triangulito que he seleccionado, lo voy a colocar aparte. ¿Por qué es el seleccionado ese triángulo y por qué no otro? ¿Por qué no este pedacito? ¿Por qué no el de acá? Lo que pasa es que justamente los lados de este triángulo están en las direcciones de las fuerzas. Mira, este R yo lo puedo poner así, lo puedo poner a lo largo de la hipotenusa. Lo puedo poner así. Esto sería entonces 90, esto sería 60 grados, obviamente el de arriba sería 30. Es como si yo lo dibujara más grande, por eso es que el triángulo se hace aparte, tú puedes hacerlo más grande o de repente más pequeño, eso no sé, de repente tú eres de los que le gusta dibujar una fuerza grandota, entonces lo tienes que achicar y poner en esta región. El peso va a ocupar la vertical y este peso sería 10, ahí está. Pues pero era muy chiquito, sí, hazlo un poco más grande, pues tú cuando hiciste esta representación no sabías dónde ibas a trabajar. Tú pones primero tus fuerzas, un tamaño aproximado y después cuando ya escoges la figura donde vas a poner, te das cuenta que esto tiene que crecer o de repente achicarse un poquito. Esta fuerza, como es horizontal, la puedo pasar abajo y esta sería la tensión que sería 20. Lo importante es que los lados de esa figura que tú escoges justo coincidan con las direcciones de las fuerzas que tú quieres relacionar. Entonces eso es lo que hay que buscar siempre. Busca una figura geométrica donde justo en los lados sean las direcciones de las fuerzas con las que vas a trabajar. Por los tamaños no te preocupes, puedes hacerlo un poco más grande o más pequeño, pero muy importante es la dirección. Finalmente, cuando tú ya ves la figura, tienes que ver así que sea una figura cerrada. Siempre la resultante cuando los vectores están uno a continuación de otro es 0. Y entonces debes verificar que siempre te queden de esa manera. Esta fuerza va para abajo, igual para abajo, él va a la izquierda también, él va para arriba, él también, entonces veo que forman efectivamente un triángulo cerrado. La última parte de este ejercicio, o de cualquier ejercicio así formado en un triángulo, tiene que ser por geometría. Por geometría ya te olvidas de los vectores, tú dices, en un triángulo notable, si esto vale 20, entonces esto vale 30, esto tiene que ser la hipotenusa, el doble, 40, y esto de aquí tendría que ser 20 raíz de 3. ¿Cuánto sería la masa entonces?
Bueno, de aquí podría despejar la masa. La masa sería, simplificando, 2 raíz de 3 kilogramos y la fuerza 40 newtons. Espero que aprendas a usar este principio de concurrencia siempre que resuelves un problema, y si ves que hay 3 fuerzas, verifica que las fuerzas se cortan en un mismo punto o que son paralelas entre sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.